Un feliz sábado a todos los que nos están sintonizando y escuchando en las diferentes plataformas que nos ofrece la tecnología hoy día. Su servidor es el pastor Brandy Méndez y estamos hoy estudiando la lección número 12, titulada ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Bueno, saben que esto nos indica que el trimestre está terminando, está finalizando y ya tenemos que hacer provisión para poder adquirir el siguiente folleto de estudio de escuela sabática. Antes de iniciar, quiero invitarlos a poder visitar mis fanpage. La primera es Fe y Ciencia Guatemala, donde explicamos que tanto la fe como la ciencia vienen del mismo Dios, por lo tanto no deben estar peleando y ambas nos hablan de nuestro Creador. Tú encontrarás en este sitio valioso material para apoyar tu fe en la ciencia y viceversa. El segundo sitio que quiero invitarles a visitar es mi canal de YouTube que lleva mi nombre, Brandy Méndez, donde ustedes pueden encontrar videos sobre estudio profético. De igual manera, quiero invitarlos a mi fanpage Apocalipsis, una revelación de Jesucristo, donde además de encontrar los videos, encuentran guías de estudio para estudiar el libro de Apocalipsis. Ahora, iniciemos con nuestro estudio del repaso de la lección. El versículo a memorizar se encuentra en 2 de Pedro 3, 15 y 16, y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Vean que el apóstol Pedro está hablando de los escritos de Pablo y está diciendo que algunas personas malinterpretan los escritos de Pablo y le hacen decir a Pablo algo que no ha dicho. De igual manera ocurre hoy día que algunas personas le hacen decir a la Biblia algo que nunca dijo, y esto puede llevar a la perdición del alma de muchas personas. Por eso es importante una correcta interpretación del texto bíblico. Entonces, planteamos algunas preguntas. ¿Tiene errores la Biblia? ¿Tiene contradicciones la palabra del Señor? ¿Cómo se interpreta un texto difícil? Bueno, iniciemos hablando de algunas ciencias de la interpretación. La primera es la hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta, es una ciencia que nos ayuda a través de principios a poder interpretar con exactitud un escrito, en este caso un escrito bíblico, para poder entender lo que realmente está diciendo el autor. La prima hermana de la hermenéutica es la exégesis. Exégesis significa sacar de adentro, o sea, sacamos el significado del texto. Dejamos que el texto se explique a sí mismo, que el texto nos diga lo que significa. La contraparte de la exégesis es la eisegesis. Y la eisegesis significa meter hacia adentro. Yo meto mis ideas en el texto. Yo pongo en el texto lo que creo que significa. Es decir, lo que pienso o lo que creo. La eisegesis solo vale dentro de un grupo de estudio informal, por decirlo así, ¿verdad? O sea, si yo estoy en una reunión donde yo quiero hacer amistad, donde yo quiero guiar a las personas y empiezo mi estudio bíblico, le digo a alguien en mi reunión, ¿qué cree que significa este texto? Y alguien me dice, oh, yo pienso, y otro me dice, oh, yo creo que... Entonces ellos me están diciendo lo que creen o lo que piensan que significa. Solo ahí vale, ¿no? Como una introducción, como para romper el hielo, pero no para un estudio serio. Para un estudio serio la eisegesis no nos sirve. Por otro lado está la homilética, que es la ciencia o arte para preparar y presentar sermones. Todas estas ciencias están relacionadas al estudio de textos bíblicos. Pero hoy solo vamos a hablar un poquito de hermenéutica y exégesis. Y vamos a continuar con la pregunta: ¿hay errores en la Biblia? ¿Por qué planteamos esta pregunta? Porque hay un choque, ¿saben? Que se está teniendo con hermanos que dicen, no, la Biblia no tiene errores porque la palabra de Dios está libre de errores. Y hay otros que, pues con una mente un poco más analítica, más inquisitiva, más detallista, han encontrado ciertos errores en la Biblia y entonces los han expuesto y han sido de alguna manera atacados, cuestionados, criticados porque la Biblia no tiene errores. Pero
Déjenme decirles que la Biblia tiene errores, pero no se me alarmen. Estos errores no le quitan nada a su inspiración divina, porque estos errores han sido errores de copistas, cuando copian de un manuscrito a otro, han sido errores de traducción, cuando se traduce del hebreo al inglés o del inglés al español, han habido algunos errores. Veamos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el título del Salmo 34, que dice que David lo escribió cuando estaba ante el rey Abimelech, pero eso no es así. Este salmo fue escrito cuando David estuvo ante el rey filisteo Aquis, según 1 Samuel 21:10. Y esto se debe a que los títulos de los salmos no fueron inspirados, no fueron puestos por sus autores. Fue alguna persona que desconocemos, se desconoce quién recopiló todos los salmos. Algunos creen que fue Esdras o Nehemías, pero alguien fue recopilando los salmos al pasar los años. Y entonces los fue clasificando y les fue poniendo títulos y por ahí pues erró al titular este salmo. También tenemos el detalle con los capítulos y versículos de la Biblia. Estos tampoco fueron inspirados, sino que fueron colocados en la Edad Media. Por esa razón, algunos capítulos cortan donde no deben, o algunos versículos también cortan donde no deben. Y también al traducir, ¿no?, del hebreo y el griego, que son lenguas que no tienen signos de puntuación, punto, coma, comillas, signos de interrogación o admiración. Cuando se traduce que es una tarea titánica, pues se puede poner mal una coma o algún punto. Y quitar esa coma, corregir ese punto, pues no estamos cometiendo una blasfemia, simplemente estamos corrigiendo un error de traducción. La historia nos cuenta que Lanfranco de Canterbury, a principios del segundo siglo de nuestra era, fue quien empezó a proponer un sistema efectivo para poder ubicar los pasajes de la Biblia. Stephen Langdon le continuó, por decirlo así, perfeccionó ese sistema y el sistema de Stephen Langdon fue aceptado por toda la comunidad cristiana, incluso por los judíos, como un sistema práctico y efectivo para poder ubicar textos bíblicos, capítulos, versículos, los cuales no existían en el tiempo de Jesús. Por esa razón se da el siguiente problema que encontramos en Marcos 1:2, el cual dice de esta manera: como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Ahora, solo que el detalle es que esta parte no la dijo Isaías, sino que la dijo Malaquías. Entonces algunos dicen, ya ven, hay errores en la Biblia, y otros dicen, no, pues la Biblia no tiene errores, es la palabra del Señor. Pero ciertamente cuando uno verifica lo que citó Marcos, entonces uno se da cuenta que Marcos cometió un error. ¿Le quita eso inspiración al escrito de Marcos? No. Debemos recordar que en el tiempo de Marcos no existía la Biblia que hoy tenemos, ese tipo de libro, ese tipo de encuadernado con páginas. Lo que había en el tiempo de Marcos eran rollos de 10 a 12 metros, rollos o pergaminos donde estaban los escritos sagrados, y no existía el sistema de capítulos y versículos. Por tal razón había que memorizarse las porciones enteras y a veces se erraba, ¿no? Y eso es lo que se cree que le pasó a Marcos. El Espíritu Santo le inspiró, pero el error fue de él al citar mal el Antiguo Testamento. Y eso nos ha pasado a todos los predicadores. A veces uno está inspirado por el Espíritu Santo predicando con todo el poder, y a veces uno puede citar mal porque pues nuestra mente humana no es perfecta. Por esa razón los adventistas no creemos en la inerrancia ni en la inspiración verbal. Creemos que hay errores en la Biblia, todos ellos por la parte humana, y no creemos en la inspiración verbal. O sea, creemos que lo inspirado en la Biblia no son las palabras, sino el mensaje que encontramos en ella. Otro punto interesante son las contradicciones. ¿Hay contradicciones en la Biblia? Bueno, algunos creen que la hay, pero no hay contradicciones en realidad. Una vez una persona me dijo, pastor, fíjese que la Biblia dice que la oración del justo es poderosa, pero también dice que no es justo ni uno. ¿Cómo estamos ahí? Entonces yo le dije, usted tiene razón, la oración del justo es poderosa, dice Santiago 5:16, pero Romanos 3:10 dice que no es justo ni uno, pero ahí le falta un texto en medio, ¿verdad? Que es Romanos 5:1, que dice que somos justificados por la fe. O sea,
Cristo nos hace justo. No hay justo, eso es verdad, pero Cristo nos hace justo, y una vez que Cristo nos ha hecho justos, nuestra oración tiene poder, tiene el poder de Cristo. Otra aparente contradicción está cuando Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo, y Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces algunos dicen: ¿y qué pasa aquí? Cristo le puso fin a la ley, pero Cristo mismo dice que la debemos guardar si lo amamos. Bueno, debemos entender que Romanos 10:4 no está hablando de fin como terminado, sino de fin como meta. El objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Otra aparente contradicción es la esposa de Caín. ¿Cómo es posible? Dicen algunos que Caín haya tenido esposa. Si solo estaba Adán, Eva, Caín y Abel, y ya. ¿Y de dónde salió la esposa de Caín? Bueno, hay que notar algunos detalles. La Biblia nos dice en Génesis 5 que desde la caída hasta que nació Set, su tercer hijo varón, pasaron 130 años. ¿Cuántos hijos o hijas se pueden tener en 130 años? Sabemos entonces que Adán tuvo a Caín, tuvo a Abel y después tuvo a Set. Es muy probable que entre ellos hayan habido hijas que no se mencionan porque el libro de Génesis va a establecer un linaje sacerdotal, y el sacerdocio lo llevaban los hombres, por eso se mencionan a los hombres. Así que en ese entonces el casamiento, el matrimonio era entre hermanos para conservar el linaje, la descendencia. Así que es muy probable que cuando Caín fue desterrado, incluso Set ya estaba vivo. Entonces estaba Caín, Abel y Set. Entonces Abel muere, Caín es desterrado y Set queda como primogénito. Así que también es muy probable que ya hayan habido hijas de Adán y Eva. Y entonces Caín ya estuviese incluso casado con una de sus hermanas, y cuando fue desterrado pues se llevó a su esposa para hacer su descendencia. Otros dicen: aquí hay una contradicción. ¿Quién fue primero, Adán o los animales? Porque Génesis 1:25 y 26 dice que primero fueron los animales y después fue Adán, pero Génesis 2:18 al 19 da a entender que primero fue Adán y después los animales. Bueno, debemos entender algo aquí. Hay una diferencia en la narrativa del capítulo 1 del Génesis y del 2, pero los dos hablan de lo mismo. Solo que el capítulo 2 amplía y da más detalles de lo que pasó en el capítulo 1, sobre todo en el sexto día de la creación. En la narrativa nos da a entender que primero fueron los animales, después fue creado Adán. Eso nos lo dice el Génesis 1, lo establece como principio, y a Génesis 2 lo detalla diciendo que una vez que Adán fue creado, fue llevado ante los animales para que él los nombrara. Ya los animales también habían sido creados. Otro detalle interesante son los endemoniados. ¿Eran uno o dos los endemoniados de Gadara? Mateo 8:28 dice que eran dos, y Marcos 5:2 dice que era uno. Y hay gente que dice: ¿y aquí qué pasó? Bueno, debemos entender algo. Marcos escribió su evangelio a través de entrevistas, así que la persona que entrevistó se acordaba que era uno. Pero Mateo sí estuvo ahí, Mateo lo vivió, lo vio, estuvo presente, por eso él afirma que eran dos. Además, Elena de White confirma que sí eran dos endemoniados. Entonces, ¿qué es la revelación? La revelación es cuando el Espíritu Santo lleva a la mente del profeta algo que no le pudo haber venido a no ser que el Espíritu se lo mostrara. O sea, es un conocimiento que el Espíritu trae a la mente del profeta, que sabemos que no pudo venir de fuentes humanas, que sabemos que él no tuvo alcance a esas fuentes. Fue el Espíritu quien se lo reveló. Eso es la revelación. Y a veces lo que le era revelado al profeta, él no lo entendía. Por eso el profeta necesitaba lo que se llama la inspiración. Con la inspiración el profeta podía captar la revelación y también podía entender la revelación, pero sabemos que no todo lo que fue revelado fue entendido, pero sí sabemos que todo lo revelado fue inspirado. Además tenemos la iluminación, que era la capacidad que da el Espíritu Santo para entender al profeta, para entender lo que el profeta les estaba explicando. O sea, cuando usted vaya a la iglesia, cuando usted escuche un sermón, pida iluminación. Y cuando usted quiere orar por el predicador, pida inspiración. Inspíralo, Señor. Cuando usted va a escribir un sermón, pida inspiración. Hay pasajes que nos hablan de esta dinámica divina maravillosa, ¿no? Como Mateo 16, donde Jesús le dijo a Pedro: eso se fue revelado por el Espíritu Santo. Tenemos también Hechos
6, donde habla de cómo estaba inspirado Esteban predicando el Evangelio, ¿verdad? Y también textos que hablan de la iluminación, la capacidad que Dios daba a aquellos que escuchaban a Jesús, ¿verdad? Jesús pedía iluminación por sus discípulos porque a veces no le entendían lo que él decía. Ahora, para poder estudiar pasajes difíciles tenemos que entender otro detalle: las versiones de la Biblia. Saben que solo hay una Biblia y esa está escrita en hebreo y en griego. Pero como no todos podemos entender esos lenguajes antiguos, se nos hace necesario usar las traducciones a nuestro idioma. Solo que en cuanto a las traducciones hay que tomar en cuenta lo siguiente: hay versiones que son apegadas al texto, son versiones bastante literales y muy confiables, son las mejores para hacer estudios teológicos. Versiones como la Reina Valera 60, la Reina Valera 95, la Biblia de las Américas son buenas versiones para estudios serios de la Biblia. Por otro lado tenemos las versiones dinámicas, ¿verdad? Que son versiones que tratan de embellecer un poco el texto, ¿verdad? Para poderlo hacer más entendible al lenguaje moderno, como la Nueva Versión Internacional, como la Biblia Dios habla hoy. Pero hay otras que son más dinámicas, o sea que embellecen demasiado el texto. El problema con las dinámicas es que a veces se alejan del significado original del texto bíblico. Versiones muy dinámicas como Vida Abundante, por ejemplo, son buenas para devocionales, pero para estudios serios es mejor usar otras versiones. Y también tenemos las versiones que no se aceptan como confiables, como la versión Nuevo Mundo y la versión para el movimiento de la ideología de género. Para poder hacer estudios serios de pasajes de la Biblia es necesario tener algunas herramientas básicas, como varias versiones de la Biblia, ya lo mencionamos. Hoy día tenemos herramientas virtuales que nos permiten tener muchas versiones, hasta 50 versiones, como la eSword, como Logos, como Bible Words, como también incluso aplicaciones para Android, ¿verdad? Que nos permiten tener varias versiones. También están las concordancias, que nos ayuda a buscar dónde es mencionada una palabra en todos los pasajes de la Biblia. Tenemos los diccionarios bíblicos que nos dan los significados de la palabra dentro de la Biblia. Tenemos los comentarios bíblicos, tenemos los diccionarios de la lengua española, porque si usted no entiende una palabra, pues entonces la busca en ese diccionario. Tenemos también los libros del espíritu de profecía que nos ayudan a ampliar nuestro conocimiento del pasaje, y tenemos herramientas para estudios avanzados como lo que son las Biblias interlineales que muestran el texto hebreo y abajo el texto en español. Tenemos los léxicos que nos dan los significados de las palabras hebreas y griegas. Si usted va a citar a Elena de White, va a usar alguno de sus pasajes, tome en cuenta los siguientes consejos. Los escritos de Elena de White son la luz menor que nos guían a la luz mayor, que es la palabra de Dios. Los escritos de Elena de White están sujetos a la Biblia, no la Biblia, los escritos de Elena de White, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que el púlpito se centra en Cristo y en la Biblia, no en los escritos de Elena de White. Se debe considerar además también el tiempo en que la sierva del Señor escribió un determinado documento, en qué año lo escribió, porque al principio de su ministerio no era el mismo conocimiento que ella tenía al final de su ministerio. También hay que tomar en cuenta el contexto del pensamiento de la hermana de White y cómo fue evolucionando ella en cierto tema, ¿verdad?, a lo largo de su vida. Hay que comparar un determinado escrito con otro que trata el mismo tema, porque a veces una cita ilumina a la otra, amplía a la otra o explica a la otra. También hay que tomar en cuenta si esta declaración que voy a usar está en un libro o en una carta. Si está en un libro, probablemente sea entonces un consejo o recomendación general, pero si está en una carta, muy probablemente sea un consejo específico que no puede tener una aplicación general. Veamos algunos ejemplos de interpretación. Ustedes saben que en el himno Castillo Fuerte, que es el himno 400 del Nuevo Binario Adventista, en la segunda estrofa dice: ¿sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth. Imagínense que su invitado le pregunte: oiga, ¿qué significa Sabaoth? Y usted viene y hace una eisegesis, o sea, mete su idea en el texto y le dice: oh, Sabaoth. Y usted dice: bueno, Sabaoth se parece a sábado, y como dice que
que habla de Jesús el Señor y Jesús el Señor del sábado. No, esto significa sábado. Usted cometió una eise, que se le metió su idea al texto, ¿verdad? Porque eso no es lo que significa Sabaoth. Sabaoth viene del hebreo y significa ejércitos. O sea, y eso va con el contexto del himno. El contexto del himno es de batalla, de desafío. Martín Lutero dice: ¿sabéis quién es Jesús? El Señor de los ejércitos, no el Señor del reposo. Shabbat es sábado, Shabbat es reposo. Vean la gran diferencia que hay entre Sabaoth y Shabbat, que puede parecernos a nosotros que se parecen, pero no son iguales, ¿verdad? Otro ejemplo interesante es lo que dice Deuteronomios 22:5. Dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominable para Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Este ejemplo lo pongo por algún preconcepto machista que algunas personas tienen, ¿verdad? Una vez hablando con un hermano me dijo: mire, la falda es para la mujer y el pantalón es para el hombre. Si la mujer se pone pantalón, comete pecado. Y yo me quedé: ¿pero de dónde saca usted eso? Y él me citó Deuteronomio 22:5. Entonces yo le dije: ese texto no puede usted usarlo para decir que la falda es para la mujer y el pantalón es para el hombre, y que solo falda debe usar la mujer y solo pantalón debe usar el hombre, ¿verdad? Porque ese texto no habla de eso, ¿verdad? Cuando uno hace un análisis del texto, hay que ir al tiempo del texto. Hay que preguntarse: ¿quién lo escribió? Pues Moisés. ¿A quiénes se lo escribió? A los israelitas. ¿Cómo era la vestimenta entonces en ese tiempo? Eran túnicas. ¿Cómo se sabía cuál era la túnica del hombre y cuál era la túnica de la mujer? Y lo mismo pasa en el tiempo de Jesús. Usaban túnicas los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entenderían ese texto hoy día, por ejemplo, los árabes que siguen usando túnicas? ¿Cómo entenderían ese ejemplo los africanos, que en su mayoría usan taparrabos, ¿verdad? En algunos lugares. ¿Cómo entenderían ese texto, por ejemplo, los escoceses y samoanos? Por ejemplo, si usted es de la idea de que la falda es para el hombre y el pantalón para la mujer, resulta ser que en Escocia algunos hombres usan falda, no porque sean homosexuales. Y en Samoa, la mayoría de los hombres usan falda, porque es la costumbre allá, y eso no les quita nada a su masculinidad. No yendo muy lejos, aquí en Guatemala, en Sololá, hay un pueblo donde también usan su traje típico que incluye una falda para el hombre. En conclusión, no podemos usar este texto para decir que la falda es para la mujer y el pantalón es para el hombre. Ahora, no me malentiendan, yo no estoy diciendo: oye, hermanas, ahora todas usen pantalón. No, pero usted no puede usar ese texto para eso. Este texto de lo que está hablando es de lo siguiente: está hablando acerca de fingir ser del otro sexo. O sea, este texto solo puede ser utilizado cuando el tema de la ropa se hace con fines inmorales y con tendencias homosexuales. Ahí se aplica el texto, ¿verdad? O sea, si desea defender el estilo de vestimenta correcto de un cristiano adventista, especialmente a la hora de presentarse delante del Señor, utilice otros versículos, no este. El tema de la vestimenta correcta es cultural. La cultura ha definido cuál es la vestimenta moralmente correcta para un hombre y para una mujer. Otro de los ejemplos lo encontramos en Romanos 14, 1 al 6. Aquí este pasaje ha sido usado por algunos cristianos para decir que ya no vale el sábado. Vean lo que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se debe comer de todo y el otro, que es débil, come legumbres. El que come de todo no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue al día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Vean que algunos sacan solo el versículo 5 para decir, ya ven, Dios no hace diferencia entre días, por eso usted guarda el sábado, yo guardo el domingo, así que ahí no hay problema. O para decir, bueno, el sábado ya quedó abolido, por eso es que es ahora el día domingo, pero no está hablando de eso el texto, ¿verdad? Ahí erramos al citar mal el texto bíblico. Dejen poner un poquito el contexto de este texto. Resulta ser que en ese tiempo en el que fue escrito el texto, habían tres grupos religiosos. Estaban los judíos,
que eran religiosos y celosos, mayormente vegetarianos, y tenían ayunos obligatorios. Por el otro extremo estaban los gentiles que tenían otras costumbres religiosas, mayormente eran carnívoros y no tenían ayunos obligatorios. En medio estaban los judíos del extranjero, o sea, judíos que habían nacido fuera de las tierras de Israel y entendían a las dos partes. Entonces los cristianos se movían en esos tres grupos, ¿verdad? Habían cristianos que eran judíos, habían cristianos que eran gentiles y habían cristianos que habían sido judíos nacidos fuera de Israel. Uno de ellos era el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo entendía bien el problema. Por eso le dice el apóstol Pablo a los gentiles: recibid al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? En este caso serían los judíos, que eran mayormente vegetarianos, ¿verdad? Recibid al débil en la fe, pero no para andar peleando. O sea, no estén peleando. Si uno come, para el Señor come. Y si no come, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Los cristianos judíos querían judaizar a los gentiles, querían que los gentiles practicaran los ayunos obligatorios de los judíos, y los gentiles no querían practicarlos, ¿no? Entonces estaba esa pugna, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo viene y dice: si alguien ayuna, para el Señor lo hace, y si no ayuna, también para el Señor lo hace, porque él dio gracias a Dios cuando oró por la comida. Así que no estén peleando por días de ayuno obligatorio. O sea, este pasaje habla de días de ayuno obligatorios, no del reposo del sábado. Otro ejemplo es Lucas 23:43, que es lo que dice este texto. Este texto dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Resulta ser que aquí hay un problema con una coma que fue mal ubicada y un qué, ¿verdad? Resulta ser que cuando uno lee este pasaje, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, da a entender, o sea, estas palabras Jesús se las dijo al ladrón en la cruz, y dan a entender que en ese momento el ladrón se fue al cielo, al paraíso, ¿verdad? En ese momento te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero les recuerdo lo que hablamos al principio. El texto griego que aparece ahí, vean ustedes, no tiene puntos, no tiene comas, no tiene nada. Y cuando usted hace una transliteración de ese texto o lo mira en una interlineal, se va a dar cuenta que el qué no está. Y entonces que la coma podríamos moverla un poquito más adelante, y eso no es blasfemar, eso es corregir ese error de traducción. Y se leería de esta manera: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy te estoy prometiendo que en un futuro vas a estar conmigo en el paraíso, y eso concuerda con todo el mensaje de la Biblia de que los muertos no van ni al cielo ni al infierno, sino al reposo de la tumba. Veamos algunos principios generales de interpretación que hay que tomar en cuenta. Debemos entender que la Biblia debe ocupar el lugar que le corresponde como la palabra de Dios. Número 2, debemos reconocer la unidad de la Biblia. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que fue escrita en diferentes tiempos por diferentes autores, en diferentes lugares, tiene una unidad maravillosa, ¿verdad? Por lo tanto, la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia debe explicarse a sí misma. Yo no puedo depender de palabras solo humanas, sino que la Biblia debe explicarse un texto con otro texto en su contexto. Las frases y palabras bíblicas deben entenderse correctamente para no ser mal interpretadas, para no ser mal usadas. También se debe considerar el contexto y los aspectos culturales, históricos, políticos, religiosos que estaban alrededor del texto o de esa historia. También las declaraciones de la Biblia deben interpretarse literales o simbólicas de acuerdo a su contexto, ¿verdad? El uso de la tipología es legítimo, pero dentro de su contexto también. Esto ya lo estudiamos. Cada interpretación debe justificarse adecuadamente. O sea, si yo tengo una interpretación de un texto, debo fundamentarlo con la palabra de Dios, no solo con razonamiento humano. Entonces, algunos consejos básicos para estudiar un texto bíblico. Número 1, seleccione el texto y ore. Pida la dirección del Espíritu Santo. Número 2, léalo en varias versiones.
O sea, tenga varias versiones para leer el mismo pasaje y léalo varias veces, una y otra vez, porque a medida que lo va leyendo ese texto se va aclarando. Número 3, lea lo que el comentario bíblico adventista dice y también puede ver lo que otros comentarios bíblicos dicen. Analice las palabras claves. A medida que va leyendo el texto, usted va viendo las palabras claves. Entonces, analice cada palabra y su uso en la Biblia. Número 5, hágale preguntas al texto. ¿Quién te escribió? ¿A quién fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿En qué tiempo fue escrito? Hágale preguntas al texto. Estudie el contexto del texto, o sea, el contexto inmediato, que es lo que aparece antes y después del versículo o del pasaje, y el contexto general, que es todo el libro o toda la Biblia a veces, ¿verdad? Número 7, al final lea lo que Elena de White diga del texto y anote sus conclusiones, y si es un pasaje difícil, exponga con alguien que le pueda orientar esas conclusiones antes de predicar. Y hablando de conclusiones, concluyamos nosotros. Hay principios de interpretación profética que debemos respetar para poder darle una correcta interpretación a un texto. ¿Por qué? Porque una mala interpretación de un texto puede causar grandes problemas e incluso llevar a algunas almas a la perdición. Por ejemplo, en los tiempos de esclavitud para África, para la India, para Estados Unidos, muchos cristianos justificaron la esclavitud con la Biblia, mal usando pasajes bíblicos, ya que una mala interpretación puede hacer que la Biblia aparentemente apoye la esclavitud, el asesinato, la poligamia, la guerra, el baile, el comer carnes inmundas, la inmortalidad del alma, los falsos conceptos del estado de los muertos, la violencia intrafamiliar, el machismo y otras cosas. O sea, hay que tener cuidado con la interpretación. También comprendimos que la Biblia no es libre de errores, pero sí de contradicciones, y que aún se puede confiar en ella, pues es el único libro que puede en verdad llevar a un cambio genuino, real, duradero y salvífico del ser humano. Pues la Biblia es el único libro que presenta a Cristo Jesús, nuestro Señor y verdadero Salvador. Y el último consejo que quiero darte es que para que el Espíritu Santo te use en tu estudio, debemos acercarnos al texto con reverencia, con humildad y con una mente abierta a la santa voz del Espíritu Santo. Entonces, querido amigo y amiga, sigue estudiando la Biblia, sigue estudiando tu cartilla, sigue esperando la venida de Jesús, aférrate a ella